Muchas gracias. Gracias, Fabi. Bueno, ya hice un poco la introducción. Soy MVP, Google Developer Expert, un poco por hablar de la web, básicamente. Trabajo en SassWorks, soy de Argentina. Así que bueno, una de las cosas para recalcar acá es el tema de los sponsors. Gracias a ellos se puede dar la conferencia y bueno, estamos acá. Así que, bueno, un aplauso para ellos. Al final del día, la verdad que está bueno darles un aplauso también. Bueno, y la idea es hablarles de Progressive Web Apps. ¿Cuántos de acá tienen idea primero de frontend? Está bien. Y después de Progressive Web Apps, ¿alguien conoce? Perfecto. ¿Hay alguna idea ya? Entonces alguno tiene. En principio vamos a decir que es un conjunto de conceptos, o sea, no es algo determinado, una tecnología determinada. Es un montón de cositas dando vueltas que nos van a ayudar a crear aplicaciones web un poco más interesantes, vamos a decir, con un foco en el usuario. Y una de las partes es esta parte de hacer la web como algo nativo, o sea, como una aplicación nativa. Esto quizás si lo escucharon así por el aire, lo que es el concepto de Progressive Web, dicen, instalar un sitio web como una aplicación. No es algo nuevo, esto viene de hace un tiempo ya. Los estándares que se están haciendo en la web cada vez se van uniendo más. Y tenemos las features que tenemos dentro de lo que es el desarrollo nativo, como por ejemplo, no sé, poder acceder al Bluetooth, a la cámara de fotos, a saber si está conectado o desconectado y demás. Y la web, los estándares que están en la web, que cada vez se van acercando un poquito más. O sea, cuando se van acercando un poquito más, lo que tenemos es esta idea de, por ejemplo, hoy en día desde el browser, depende del browser obviamente, porque se van implementando de a poco las especificaciones y demás, podemos usar el Bluetooth para acceder a distintos dispositivos. Entonces, de a poquito nos vamos metiendo desde el browser a la parte nativa. Entonces, esto es una cosa, tipo, quiero creer que va a ser posible hacer un sitio web y que se considere algo nativo. De a poco va todo para ese camino, están todos los actores más importantes, digamos, Chrome por el lado de Google, Edge por el lado de Microsoft, y el resto acompañando para ese lado, y más que están los estándares que ya están armados, que se van trabajando entre todos, y hay mucho trabajo por ese lado. Entonces, les decía antes que no es un concepto nuevo, esta idea de acercar lo que es un sitio web a lo que es algo nativo, digamos, un sitio más, una aplicación nativa. Ya en Windows, por ejemplo, tenemos lo que es en Windows 7 teníamos la posibilidad de pinear un sitio, ¿no? Aparecía por ahí guardadito como un acceso directo, digamos, algo más amigable. Ya después tenemos en Windows 8, Windows 8, tenemos las Packages Web Apps. Esa es una posibilidad que teníamos de armar un paquetito de una web app. Y bueno, aparte toda la idea esta de empezar a trabajar con WinJS, hacer aplicaciones en ese momento Metro, después fueron cambiando y más. Pero era con JavaScript, con HTML y CSS, podíamos compartir mucho código y más. Después ya apareció el concepto de Hosted Web Apps en Windows 10. Que básicamente esta era la idea más de tener ya una aplicación que tenía un sitio web y básicamente tenía un web view y le accedía en el web view a nuestro sitio web. Y ahí podríamos después agregarle funcionalidad nativa sobre eso, ¿no? Haciendo llamadas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez usaron algo de estas tres cosas? Eso es lo que me imaginé. Porque la realidad es, estas cosas fueron un progreso, se fue yendo para ese lado, pero le faltaba, digamos, ¿no? Entonces ahora ya en Windows 10, en los últimos updates, ya empezó a aparecer Progressive Web Apps, mismo por ejemplo en el Fall Update, ya se empiezan a agregar muchas de las features que son como más requeridas a la hora de crear una Progressive Web App. Entonces un poco la idea es comentarles este tipo de cosas y darles un panorama del qué implica. Progressive Web Apps normalmente lo van a encontrar como PWA.
que es la forma más, la abreviación y aparte la forma más simple de encontrarlo por todos lados. El ejemplo, como para que entiendan la experiencia del usuario, hoy en día la pueden ver los que tengan Android, que muchos de ustedes me imagino que tienen Android. Por ejemplo, esta es la aplicación de Lyft. Es un sitio, no sé si los conocen, es similar a Uber, también para pedir autos y demás. Si entran al sitio de Lyft, van a ver después de un par de veces que le va a aparecer abajo el cartelito de Add to Home Screen. Si hacen clic ahí, les va a aparecer un iconito igual que cualquier otra aplicación, pero la van a tener ya directamente como una aplicación, directamente un icono, con un logo, con el nombre y demás. Y de hecho, cuando la cliquen no van a abrir un browser, van a ver es un splash screen, lo mismo que ven cuando entran en una aplicación. Y después la van a poder usar y fíjense que también no tiene la barra de arriba, la navegación y demás. Entonces ya se empieza a ver un poco más parecido a lo que es una aplicación nativa. Un poco de los beneficios de usar. En principio, la parte clave es andan en cualquier lugar. En cualquier lugar, obviamente, donde haya un browser. Esa es la idea. Tenemos un sitio web. Un sitio web hoy en día es lo que funciona en más cantidad de lugares. Por más que esté Java, por más que esté C# hoy en día, corriendo hasta en Linux y en todos lados, donde hace un par de años quizá nos costaba más creer que iba a funcionar tanto, digamos, tan fuerte. Hoy en día podemos correrlo en Docker Containers y demás. Y es algo muy interesante por ese lado. Pero bueno, la web sigue siendo la web. HTML, JavaScript, CSS, no se supera por ahora. Y hoy en día también hay mucho desarrollo por atrás. Está toda la idea de trabajar con Electron, por ejemplo, o bueno, Apache Cordova, cosas un poquito más viejas en ese aspecto, React Native, todo eso que también permite hacer eso a nivel nativo, ¿no? Es un paso también en este mismo camino. Lo bueno es, quizás si estamos desarrollando un sitio, lo podemos hasta correr en celulares, en HoloLens o similares aparatos de realidad aumentada, tablets, laptops, televisores. Hoy en día los Smart TV tienen en general un browser, así que también lo pueden correr ahí. Y obviamente celulares y desktop, que es lo que siempre usamos. Todo eso gracias a HTML, HTML5, JavaScript, CSS, digamos, y es el mismo conjunto de tecnologías. Entonces vamos a tener con eso una sola base y estamos atacando a todos los dispositivos, cosa que en general es lo que queremos, ahorrar tiempos y esfuerzos. Dentro de eso, obviamente, esto equivale a menor costo, menor tiempo en especial. ¿Por qué? Porque cuando queremos desarrollar vamos a tener, bueno, por un lado la aplicación base, la parte web, el sitio web que va a venir gratis en ese aspecto, y después vamos a tener las aplicaciones para iPhone, para iPad, para Android, para tablets o teléfonos, para Windows, para Mac. Básicamente para cualquier plataforma hoy en día existente va a estar funcionando. Ahora, cuando estamos deployando eso, o sea, poniéndolo en producción, eso hay que publicarlo en cada store, cuando son aplicaciones nativas. Mientras que con Progressive Web Apps o con sitios web de por sí, esto es básicamente opcional. Entonces, tenemos el acceso a que los usuarios se puedan instalar la aplicación de una sin necesidad de pasar por todos los procesos que tienen los stores. ¿Cuáles son un poco los principios? Vamos a ver un poco la idea, pero las Progressive Web Apps en sí son aplicaciones web. Y dentro de las aplicaciones web son aplicaciones que proveen una excelente experiencia de usuario. O sea, acá el foco es la experiencia de usuario. Que el usuario sienta que está navegando en un sitio, pero está usando una aplicación nativa, que en general, pues los usuarios en general, les gusta más. O sea, piensen ustedes qué prefieren, navegar un sitio web o usar una aplicación. En general, se termina dando que en muchos casos van a usar la aplicación. Ahora, las aplicaciones, la realidad hoy en día, no todos estamos instalando aplicaciones todo el tiempo, mientras que sitios web quizá estamos viendo más, ¿no? O sea, piensen ustedes particularmente cuál es la última aplicación que instalaron, o en esta última semana, cuántas aplicaciones instalaron nativas, mientras cuántos sitios nuevos usaron, ¿no? Esa distinción
creo que les tira para decir, uy, sitios web es un poco más interesante en ese aspecto. No quita que aplicaciones nativas sigan siendo muy útiles y que sea necesario hacer, ¿no? Hay que hacer un equilibrio ahí, hay que ver el contexto y demás. Entonces, ¿qué es una Progressive Web? En principio hay una parte clave que es la parte Progressive, que es la parte que le da como un peso importante, ¿no? Dentro del nombre ya lo tiene ahí, es una feature que está dando vueltas ya, incluso en cómo se llaman. ¿Qué es Progressive? Viene de Progressive Enhancement. ¿Qué es Progressive Enhancement? Es la idea de ir mejorando sin perder un poco las cualidades, digamos, ¿no? Sin perder el foco que es darle al usuario las herramientas. En este caso, por ejemplo, para hacerlo tangible, si tenemos sonido en general, lo puedo escuchar en mono, en estéreo, en surround, en sonido 5.1, en sonido 7.1, en sonido 16.2. Cada vez va siendo más la cantidad de parlantes que hay dando vueltas. Pero la realidad es, a veces la única opción que tengo es tener no sé, por ejemplo, un celular medio que se escucha mono, algunos tienen estéreo, pero la idea es, quizá queremos escuchar la misma experiencia en los dos. Lo que nos interesa es escuchar la música, ¿no? Entonces, ese camino es la idea del objetivo principal, en ese caso, es escuchar música, las tareas principales, y lo vamos a ir mejorando mientras más capacidades tenga el usuario. En este caso, si yo estoy en mi casa con sonido 16.2, voy a poder escuchar la música un poco mejor, más envolvente, me voy a sentir que estoy en el medio de la gente tocando el tema en sí, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, mientras más capacidades, mejora la experiencia. Ahora, bueno, entonces, Progressive Enhancement se asegura que los usuarios puedan usar el producto, en este caso en cualquier aplicación de la que ustedes hagan, sin importar el contexto. Lo voy a poder ver desde un celular, desde una tele, desde una computadora, desde un reloj. Entonces, un poco esa es la idea. Ahora, ¿qué es eso en la web? O sea, ¿qué es a fines prácticos? En la web, por ejemplo, un ejemplo básico puede ser el input. El input, por ejemplo, tenemos el caso del email, ¿no? De usar esto, tenemos deltas de experiencia según qué features tenemos habilitadas. En este caso, si es un type email y estamos en un celular, nos va a poder cambiar, o un celular, o una tablet o algo similar, nos va a permitir tener un teclado especial donde, por ejemplo, tenemos el .com ahí abajo, o la arroba a mano, porque son cosas que vamos a usar y es más factible que usemos eso que el resto de las teclas. Entonces, eso es una mejora en la experiencia del usuario. Después, bueno, tenemos dentro del browser soporta una validación, que necesita, por ejemplo, una validación de un email en sí, de tener una arroba, de tener un .com, de un punto y algo, digamos, ¿no? Esa estructura del mail, si ya la valida de una, ya nos ahorra un montón de problemas de tener que validarlo después. El require también es algo que va a darle validación y que es un extra. O sea, en principio, quizá si el browser no lo soporta, no lo va a tener, no pasa nada, va a tener un input común sin require. Nosotros en general vamos a hacer alguna cosa con JavaScript para mejorar esa experiencia igual y hacer lo que sea require, pero el browser ya de por sí con el HTML ya nos permite tener esa funcionalidad. Y después, temas de accesibilidad. El area require también nos permite, vemos si el navegador permite hacer alguna diferencia con eso y si el usuario la necesita también, ¿no? Porque hay usuarios que necesitan este tipo de información y ahí es donde salta para la ayuda, digamos, ¿no? Entonces son pequeñas mejoras que la experiencia va a ser la misma, vamos a poder completar un email, fin, eso es todo. Ahora, para el usuario, mientras más capacidades tenga en el device que está usando el sitio, va a mejorarle la experiencia. De vuelta, la misma curva, y ahí vemos cómo se va agregando la funcionalidad y cómo va mejorando. O sea, obviamente la de Dedicated Keyboard es mucho más interesante a nivel de experiencia, porque va a ser más fácil escribir el mail, y mismo a veces hasta te lo sugiere, mientras que no lo vas a tener siempre. Por ejemplo, en una computadora, si no tenemos un teclado virtual, no lo vamos a tener.
Entonces, de vuelta decía la misma frase, pero la realidad es, esto viene muy de Progressive Apps. Entonces volvamos de vuelta a Progressive Apps. Responsive. Responsive ya vimos, la idea es que funcionen todos los devices. Ahí es donde entran a jugar cosas como media queries, empiezan a jugar un montón de factores, pero la idea es que nuestro sitio se pueda adaptar a todos los tamaños de pantallas y a las distintas distribuciones que tenemos. Hoy en día podemos tener hasta teles de 16K de resolución y tenemos también celulares con una resolución bastante más chica. Tenemos que poder adaptar nuestros sitios a ese tipo de resoluciones. Network Independent. ¿Esto qué es? Una de las cosas más interesantes que tiene la idea de Progressive Web. En general, cuando navegamos y no tenemos internet, vamos a ver en Edge una pantalla como esta, en Chrome una pantalla como esta, que hasta le agregaron un jueguito, podemos jugar ahí con el dinosaurio, y hoy en día es como un logo de las Progressive Webs esta idea. La realidad es en una aplicación nativa, no tenemos internet, no importa, podemos ir usándola, ¿no? Vamos a tener un dato, te dirá estos datos no son actualizados. Estaría bueno llegar a esa idea, y un poco las cosas que nos da Progressive Webs va por ese lado, para ir por ahí. App-like, obviamente la idea es que se parezca a una aplicación, ya lo vimos en su momento con la de Lyft. Acá hay un videito muy simple con la de Twitter. Fíjense cuál es a ver si adivinan, cuál es la Progressive Apps y cuál es la app nativa. Esto es en Android, las dos tienen el iconito. Yo no le veo mucha diferencia. Seguro alguno se da cuenta, ¿no? Cuál es cuál. Pero fíjense que la experiencia es muy similar. Básicamente podemos hacer lo mismo, tiene los mismos botones, bueno, podemos escribir, hacer toda la prueba, tiene el teclado, la misma experiencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá entre hacer una app nativa o la Progressive Web? Para un caso como este quizás es más simple, ¿no? De poder verlo así. Fresh, una de las cosas que estábamos diciendo, el proceso para trabajar, para publicarla en los markets, una aplicación nativa, es mucho más lento porque hay que publicarla, lo tienen que validar y demás, mientras que un sitio web simplemente es deploy de vuelta de un sitio y ya está. Podemos hacer un poco más complejo nuestro proceso interno, pero ese proceso interno lo vamos a tener también para aplicaciones nativas, con lo cual de por sí esto acelera más si tenemos que deployar solamente un sitio. Segura, básicamente esto viene a partir de las tecnologías que usamos. Va a ser, una de ellas es el Service Worker, que ahora vamos a nombrar, pero el Service Worker requiere usar HTTPS, entonces en general se asocia a que una Progressive App es segura porque está usando HTTPS y nuestras conexiones van a ser un poco más seguras. Discoverable, la idea de que podemos buscarla en cualquier buscador, Bing, Chrome, Google, y va a aparecer como un sitio web, vamos a poder ir a contenido dentro de nuestro site. Por ejemplo, uno de los sites hoy en día que es una Progressive Web es el sitio de Infobae, que es un diario de Argentina, que está más o menos en América también, digamos, pero ese es una Progressive Web y lo que nos permite es poder buscar en las notas y demás, es un sitio web, pero lo podríamos instalar. Re-engageable, esta es la idea de que lo que nos pasa con las aplicaciones nativas normalmente, ¿no? La idea esta de, tenemos, por ejemplo, Facebook, Twitter, WhatsApp, donde en realidad muchas veces no es que entramos nosotros a buscar algo determinado, sino que nos llega una notificación y la aplicación nos está diciendo a nosotros, che, entrá, te están llamando la atención desde adentro. Entonces, ahí es obviamente, eso ayuda a que el usuario entre mucho más a la aplicación. En un sitio web eso no nos pasaba. Teníamos que mandar un mail, los mails muchas veces se borran, no se leen, se mandan a spam. Entonces la diferencia de mandar una notificación, de estar como más activo, de tener esa relación con el usuario, va a mejorar la experiencia tanto del usuario como también el tema de que nos ayude a vender más en algún punto. Entonces la experiencia en las notificaciones, en general, bueno, hoy en día quizá esta experiencia ya la vivieron en muchos sitios donde tenemos el cartelito que nos dice este sitio nos quiere mandar notificaciones, sí o no. Digamos, nosotros aceptamos si queremos las notificaciones del sitio o no.
Si las aceptamos, después cada tanto vamos a tener una aplicación de que, por ejemplo, un extreme heat, mucho calor. Y si se fijan ahí abajo tenemos el Microsoft Edge, porque básicamente Edge es el que nos estaba mandando la notificación por parte del del sitio en sí. También obviamente va a aparecer integrada en el sistema operativo al costado, como el resto de las notificaciones nativas. Es instalable, como decíamos, ya lo vimos también, que se puede instalar una aplicación. Ahí la idea es, vamos a tener una mejor experiencia, digamos, no, se pueden hacer más cosas. Una de las cosas es mostrar, como estábamos viendo en el ejemplo de Lyft, mostrar el splash screen, mostrar que no tiene la barra de navegación arriba, con lo cual funciona como una aplicación y demás. Hoy en día se pueden acceder, por ejemplo, está esta página, What Web Can Do, today.today. En esta página, con cada browser les va a decir qué features está soportando ese browser. Y ahí, por ejemplo, no sé si se llega a ver, pues es un poco borroso. La idea es, por ejemplo, está Bluetooth. Podemos acceder, creo que esta captura, no me acuerdo si la hice con Edge, con Safari o con Chrome, pero podemos acceder al Bluetooth. Por ejemplo, después también, bueno, el contactos ahí abajo, offline storage, file access, hay algunas que podemos, otras que no. Y eso es lo que nos permite ir de a poco acercándonos a lo que es una aplicación nativa. Así que bueno, un panorama de qué es una Progressive Web, linkeable, perdón, me faltaba ahí. Obviamente, como es una web, tenemos una URL normalmente que podemos sharear y pasar un link a alguien para que vaya a esa página determinada. Como les decía, el caso de Infobae, donde pueden pasar una nota a alguien. Ahora, ¿cómo logramos hacer una Progressive Web? Porque hasta ahí es un sitio web, está bien, pero algo estás haciendo distinto. Una de las claves es el Web App Manifest, que es como una evolución de los meta tags. No sé cuántos de ustedes habrán agregado en sus sitios los tags para Facebook, los tags para Apple, donde ponían los iconos, dependiendo de las resoluciones, en general terminan siendo bastantes resoluciones, bastantes tamaños distintos. Bueno, para Windows también, obviamente, para los distintos tamaños de tiles, los cuadrados, los rectángulos, etc. Esto es como una evolución también de eso, venía por ese lado, después se fue cada vez armando un poco mejor. Ya tienen bastante tiempo nosotros, yo justo estuve trabajando con parte de la gente que estuvo diseñando el manifest hace ya más de un año, no sé si casi 2, o sea que ya tiene un tiempo considerable dentro de lo que es el estándar. Después la implementación es otro tema, ¿no? Una cosa es el estándar, pues hay que hacerlo. Es un JSON, se va a incorporar en la página, va a tener properties de metadata, como el nombre de la aplicación, un short name para facilitar cuando no tenemos espacio. También tenemos el idioma, como si es un idioma tipo árabe, una lengua tipo árabe, entonces donde ahí va a ir al revés, lo tenemos que tener en cuenta. La escritura, ¿no? Que cambia la forma de escribir. Los iconos que le comentaba recién, que tienen casi todas las plataformas. Una start URL, donde tenemos en qué página queremos arrancar. Y lo que nos permite esta cosa en especial es elegir, por ejemplo, que si le instaló el usuario, lo podemos mandar a otra página donde le podemos ofrecer mejores servicios porque lo instaló. O por ejemplo, otra cosa que está el ejemplo ahí, es darle analytics, o sea, ponerle una URL con una query para obtener analytics y saber qué personas acceden con la aplicación instalada y quiénes no. Bueno, después otras cosas de, por ejemplo, si funciona solo horizontalmente o vertical o cualquiera de las dos, los colores, en la de Lyft se veía el que cambia los colores de las barras para poder integrarse mejor con el sistema operativo. Así que es un poco de metadata de lo que es la información, ¿no? De la aplicación. Después la otra pata muy importante es el Service Worker. El Service Worker es un worker, va a trabajar por separado, es un proxy entre la web y el browser y la conexión que tenemos. Entonces, va a estar en el medio. Y ahí vamos a tener, por un lado, lo que es nuestra aplicación web. Está ahí en el medio del worker. Y después tenemos lo que son, bueno, la caché, que ahora vamos a ver un poquito más, y la conexión. Y lo que nos permite esto es
interceptar justamente estos pedidos. El Service Worker tiene un par de propiedades, ahí una de las ya la nombré, que es la de solo funciona en HTTPS. Esto es porque básicamente, si nosotros estamos metiendo un proxy en el medio de una conexión, podríamos hacer un ataque man in the middle, donde básicamente podemos cambiar a dónde queremos mandar información o recibirla o hacer cosas sucias, en definitiva, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante y por eso se pide el tema de que sea seguro la conexión. No tiene acceso al DOM, funciona por separado. De hecho, bueno, me adelanté. Al no tener acceso al DOM, lo que hace es, nos funciona por atrás. Después tenemos que comunicarnos en otra forma. Básicamente está corriendo en otro thread distinto al que está corriendo el DOM, nuestro JavaScript normal. Va a aceptar por esto mismo y por otras razones, va a aceptar solo requests asincrónicos. Entonces acá ya empiezan a tener un par de temas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, el tema de que Ajax sencilla no funciona, tenemos que empezar con otras APIs, por ejemplo esta Fetch, para poder acceder al servicio y demás. Ejecuta separado el sitio web, que esto es lo que decía antes que me adelanté, que justamente no está vinculado al DOM y está separado por completo. Y simplemente esta es un recordatorio de que solo podemos tener un service worker por scope, por alcance, que es dentro de nuestro sitio. Así que, bueno, ahora todo esto es muy lindo y hoy en día se puede usar esto. También otro sitio, eService Worker Ready. Podemos ver en qué estado está. Hay bastante información ahí, hay links incluso, está bastante bueno. Donde ahí vemos en Edge, por ejemplo, y en Safari está en desarrollo. En Edge ya avanzó mucho más que en Safari. Safari hoy en día se está quedando muy atrás con muchas cosas, pero de a poco se van implementando. Ya están todos comprometidos a implementarlo, que eso es lo importante. Entonces, dijimos, esto es un proceso que va por separado. Acá tenemos un poco de código que es cómo se registra un service worker. Y acá está la idea de que sea progressive. Fíjense que lo que se hace es, este es un código normal, que de hecho va a ser copy-paste casi siempre en casi todos sus proyectos, que va a ser un if service worker in navigator. Si no está, no hago nada. No voy a tener service worker, no voy a tener todos los beneficios que tenga eso, pero va a seguir andando mi sitio web como siempre. Si está, lo registro. Eso es todo. Después, bueno, ahí podría jugar con que cuando se registró hacer alguna cosa, mandar un mensaje al usuario, si hubo un error, reintentar, no sé, ver según el tipo de error. O sea, se pueden jugar con bastantes cosas. Pero la idea fundamental ahí es esa. ¿Cuál es el ciclo de vida de este worker? Básicamente vamos a tener todo un proceso. Primero se va a instalar, que es la primera parte, cuando se está registrando, se registra, se instala. Después, o da un error, obviamente, como es el caso del catch que estábamos viendo, o se activa. Una que está activo, se va a mantener activo por más que cerremos el sitio. O sea, va a estar ahí atrás. Y eso nos va a permitir hacer un montón de tareas extras y a la larga cada vez se van agregando nuevas. Por ejemplo, el tema de push notifications. Yo no necesito estar en el sitio para recibir la push notification, gracias a que está corriendo el service worker atrás. Y entonces cuando está ahí vamos a poder manejar mensajes y fetch, por ejemplo, o el push notifications y demás, o bueno, ciclando, terminando y demás. Entonces, viendo un poquito más en detalle esto, el installing va a iniciar la registración. Nos podemos hookear a ese evento con add listener al evento install dentro del service worker. Esto es dentro del código del service worker. En el otro archivo, no sé si vieron que el service worker está en otro archivo por separado, es un script. Ahí vamos a poder poner toda nuestra lógica. Y hay tools incluso para autogenerarlo, ¿no? Eso también está bueno para tenerlo en cuenta. En este caso, por ejemplo, un caso muy típico en el install es bajarse, como tenemos internet, porque estamos accediendo al sitio y nos bajamos el service worker, aprovecharlo para guardar cosas en la calle que ahora vamos a ver. Entonces esto nos permite después trabajar con esa calle. Entonces, es un caso muy típico en install aprovecharlo para ese tipo de cosas. Después tenemos lo que es, una vez que se instaló, ya se terminó de instalar y pasa a el activating, cuando se activa el service worker en sí. También hay otro nuevo evento que normalmente lo usamos para
limpiar las caché viejas, porque ya se instaló, ya tenemos los archivos nuevos, podemos agarrar y limpiar todo lo más viejo. Siempre es una buena práctica, estamos usando una caché, no consumirle todo el espacio al usuario. Una vez que se activó por completo, queda a la espera y después puede pasar al estado de redundante porque está siendo reemplazado por otro service worker. Y en el medio, una vez que ya se instaló, se activó y demás, podemos hacer llamadas como esta, que es un add listener del fetch. El fetch, vamos a ver acá, ¿qué es? Es todo un sistema de networking nuevo dentro del browser. Y eso nos permite, está expuesto en JavaScript, usando fetch, la función, que era lo que antes era una llamada Ajax. Es una cosa más moderna, digamos, una forma más moderna de hacer una llamada Ajax, donde también podemos pedir JSON, podemos pedir lo que sea, cambiando los headers, cambiando lo que sea, y nos permite acceder más simple. Y eso nos trae también dos objetos, request y response, con los cuales podemos jugar mucho más. El response en especial para poder callarlo, y que al tenerlo en la caché, devolvemos tal cual lo que nos vino la primera vez que se lo estamos mandando, que se lo pedimos al servidor. Para usar fetch es simple, lo que hacemos es simplemente, así, por ejemplo en este caso estamos pidiendo un archivo JSON, fetch, weather.json, y después tenemos respuesta, una vez que, es asincrónico, esto funciona con promises, y las promises tienen un método then cuando fue exitoso o un catch cuando falló algo, por ejemplo, falló la conexión. En el caso del then, en este caso, vamos a obtener una respuesta y podemos también ver el tema de los headers. Tenemos funciones friendly para poder hacer el parser de resultados si es un JSON o un blob, bytes, digamos. O bueno, tirar errores y demás si no es lo que estábamos esperando. Después del lado del server, ahí es donde tenemos, del service worker, no del server. En el caso del service worker, vamos a tener un add listener fetch, como vimos recién. Y acá también tenemos un evento donde podemos hacer cosas. Por ejemplo, podríamos cambiar URLs. Por ejemplo, un caso medio trivial sería, si quiero cambiar, antes estaba usando JPG y ahora todas mis imágenes son PNG, podría hacer una regex acá y hacer que si me viene un request con una URL apuntando a JPG, ahora la apunto a PNG. No sé qué tan útil podría llegar a ser ese ejemplo, pero sí se podría hacer algún estilo de redirect a nivel de JavaScript, ¿no? Sería medio raro, no sé cuán útil puede ser, pero se pueden empezar a manejar esas cosas, lo cual es bastante fuerte, digamos. Antes ese tipo de cosas eran solo en el servidor. Entonces, acá el evento es fetch, como les decía. Acá en este caso podemos hacer que al evento se responda con otra cosa, response with. Y acá estamos haciendo, en este caso, algo trivial, algo que no va a hacer diferencia. Podríamos no estar haciendo nada, hacer un return y va a seguir el proceso por su lado. Va a ser un fetch con el request. Entonces, hasta ahí sigue la cosa. La idea básicamente es, tenemos nuestro documento, tenemos en la web, va a acceder, va a volver, le agregamos el service worker ahora y podríamos hacer que se quede ahí y no vaya hasta el servidor. Esto es el pie para hacer la parte de offline. Ahí entra caché. Para caché, le agregamos caché, podemos acceder desde el browser y desde el service worker y podríamos, en vez de ir hasta el servidor, buscar nuestro archivito en caché y volver al browser sin necesidad de ir al server. La caché es muy simple, es clave valor. La clave es la URL, el request, y el response es lo que nos devolvió en ese momento, ya sea HTML, JavaScript, CSS, imágenes, etc. También a nivel del server podemos guardar a nivel del service worker podemos usar dos alternativas que son asincrónicas. Caché API, por un lado, para guardar todo lo que sea clave valor, donde tenemos URLs. IndexedDB para cualquier otra información, es una base de datos. Push notifications es una de las cosas que también vamos a poder agregar. Acá es un ejemplo, hice un workshop, después les dejo la URL, que lo hicimos el otro día, no sé cuántos estuvieron ahí,
Ahí hay un módulo de push notifications, si les interesa verlo un poco más, pero básicamente hay que suscribirse, hacer toda la idea, desde el service worker, desde afuera, y después desde el service worker estar escuchando eventos push. Básicamente ahí podemos disparar las notificaciones y demás. Y también podemos escuchar cuando se hace clic en una notificación, que también es algo importante. Justamente queremos hacer que nuestros usuarios accedan a la aplicación y a un lugar determinado. Progressive Web Apps en Windows. Todo muy lindo está ahí. ¿Cómo hace el usuario para encontrar una Progressive Web App hoy en día? Hoy en día y cómo va a ser para el futuro también, ¿no? Dos formas, o el Store o Bing. Bing como sitio web, el Store como el Store. Ahora, en el Store, dijimos recién, es un sitio web, todo demás. Esto es lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. Hay dos modos de que nuestras Progressive Web Apps aparezcan en el Store de Windows. Y ahí va a ser una presentación activa, que es la normal para una aplicación de escritorio nuestra, de una WP o una de esas, donde vamos a tener que mandar el paquete, lo van a testear y demás. Y después tenemos la ingesta pasiva. La ingesta pasiva es básicamente Microsoft va a ir recorriendo cuáles son los sitios más populares, va a buscar cuáles que cumplan con las cuestiones básicas de una Progressive Web App, por ejemplo, que tenga el manifest, que tenga un service worker, que esté en un sitio seguro, que funcione, que sea responsive, todas esas cosas que son automatizables. Y después hasta va a tener un test de alguien para asegurarse que más o menos funcione y demás. Si cumple todo eso, lo va a agregar automáticamente dentro del Store. Esto también se puede sacar, usando el robot TXT, que ahora lo vamos a ver. El proceso en el medio se convierte en una app X, pero es automático y después lo podemos ver en el Store. Entonces, para anular esto, simplemente usamos el robot TXT haciendo que se haga disallow del manifest JSON. Con esto vamos a hacer que los browsers no vean, los robots no vean este archivo, y al no verlo, no saben que es una Progressive Web, por más que tengamos todo implementado en el sitio como eso. Luego, vamos a poder verlo, por ejemplo, en este caso la aplicación de Channel9. El nombre lo va a sacar del manifest, lo mismo la descripción, lo mismo el icono que va a usar, que es el mismo icono que se va a usar para instalarlo y como aplicación en sí. Y después los screenshots que van a aparecer también dando vueltas por ahí. Desde la perspectiva del usuario, una Progressive Web App en ese aspecto va a ser una aplicación normal. Va a ir al Store, lo mismo va a pasar a la larga en Android, por más que todavía no dijeron nada. Es como que se espera que en algún punto pase eso, ¿no? Como ya ellos mismos están incentivando mucho, sería bueno por ese lado. Justo ayer el lunes y el martes estuvo el Chrome Summit, y como había un poco de expectativa por ese lado, más que nada porque Microsoft ya esto lo anunció en Build y lo anunció en el Edge Summit, que fue hace muy poco. Entonces, eso por un lado, y por el otro es, a nuestros usuarios no les interesa qué tecnología usamos del otro lado, digamos, ¿no? Lo que les interesa es tener una buena experiencia, que les funcione, y no mucho más. Tiene que andar, y tiene que hacer las cosas que queremos. Por ejemplo, escuchar música, queremos subir un comentario en Twitter, por ejemplo, queremos la misma experiencia como usuarios. La tecnología no les importa. Si lo hago en React Native, si lo hago en un sitio web normal o nativo por completo en Objective-C, en Android, en C# con WP, etc., no le va a importar. Mientras que anden las dos iguales, digamos, esa sería la idea. Con Progressive Web Apps incluso algunas veces hasta funciona más rápido que las otras, digamos, ¿no? Que las aplicaciones nativas. Depende obviamente del caso. Y como vieron, es algo muy simple porque, por un lado, el manifest es un JSON bastante simple, se puede hacer, y los iconos ya los tienen si ya hicieron algún sitio web con toda esa información. Si no, es cuestión de crear un par de iconos. Y por el otro lado, el Service Worker se puede hasta autogenerar, diciendo qué archivos queremos y se autogenera. Queremos cachear, digamos, ¿no? Esa sería la idea para tener el soporte offline y demás. Entonces, con muy poco ya podemos tener un montón. Tenemos una aplicación que funciona. Y eso es algo muy interesante en ese aspecto.
Bueno, y después les dejo acá la URL de lo que es el workshop que hicimos el otro día, que lo hicimos acá el martes. Si a alguno le interesa, está ahí en bit.ly pwa-workshop-netconf, o también es un repo de GitHub, pwa español, porque la ñ siempre es más complejo, /workshop. Así que ahí también la idea es que vaya evolucionando y vaya mejorando. Esto es algo que estamos haciendo con otros chicos de Google Developer Expert, que estuvo trabajando mucho en la aplicación de Garbarino para hacer la Progressive Web. Así que hay bastantes cosas interesantes para seguir trabajando ahí. Y obviamente muchas más APIs que a la larga se van a ir agregando. Hoy en día está lo que es Share API, que solo funciona en Android, pero nos permite, por ejemplo, acceder al share nativo de la aplicación. Entonces podríamos hacer un share de cualquier cosa usando las aplicaciones que tiene el usuario instaladas, lo cual es algo interesante. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y no sé si hay tiempo para preguntas o... gracias.